Ya, así que empezamos a anotar, si anotan en su cuaderno o si quieren poner atención y después lo anoten como quieran. ¿Ya? A ver, nosotros lo que vamos a ver hoy día es caracterizar el proceso de conquista de Chile. Pero primero vamos a recordar un poco lo que estamos viendo antes. ¿Ya? Súper importante porque no podemos olvidar lo que estábamos viendo antes. ¿Ya? Para empezar a ver lo que es el proceso de conquista de Chile. ¿Ya? A ver, es súper importante recordar de qué se trataba la llegada de los españoles a América. ¿Ya? La clase pasada lo vimos, ¿ya? Que los españoles venían a América con algunos fines específicos. ¿Se acuerdan de algunos fines que venían los españoles a América? Por lo menos de algunos, uno, dos, habían hartos fines. ¿Por qué venían los españoles a América? ¿Qué razones tenían de venir a América? Ahí vimos el ejemplo del Gael, que también habíamos dicho que era un explorador. ¿Por qué había sido? Gael, ¿te acuerdas o no? Oro, por ejemplo. Oro ya. ¿Qué otras razones existían? ¿Qué otra razón? El oro. Usemos el chat para responder las preguntas. ¿Ya? A ver, Violeta. ¿Por qué venían los españoles a América? Sí, ¿Se acuerdan? profesor. ¿No? Por un Veamos. tesoro. Ya, por el oro, ¿por qué más venían? Habían hartas razones. Porque los indígenas les contaron el mito de El Dorado. Es más, la película El Dorado es como que la ciudad del Dorado un está gran acá. tesoro en una parte de ese lugar. Ya, el dorado era el mito, pero eso era por oro, ¿ya? Yo me pasé con el Damián todo el día diciendo, ¡y surge el Dorado! ¿Vieron la película al final, no? Todo el rato así, porque me gustó mucho la película. Ya, ahí se dan cuenta, miren, en esa película ahí podemos ver, los que la vieron y los que no, igual les comento, que cuál era el motivo de los españoles de llegar. Primero buscaban Conseguir oro. riquezas. También algunos buscaban gloria, llevar su estatus social un poco más alto, ¿ya? Y algunos querían aventuras, ¿ya? Ese es un espíritu aventurero. Y otros querían evangelizar, ¿ya? Enseñar un poquito lo que es la religión católica a los pueblos nativos de América, ¿ya? ¿Y cómo era este viaje de conquista, ¿ya? Existía siempre lo que era el capitán de conquista, el que dirigía el proceso de exploración, que era el que financiaba finalmente el viaje. Porfa, después vean lo de chat, el chat solamente para clases, si no lo voy a tener que cerrar el chat, ¿ya? Ya. Voy a cerrar el chat. ¿Ya? Ya, sigamos con lo de la clase. Habíamos visto que el capitán de conquista era el que financiaba, y habíamos dado el ejemplo de Joaquín y el Gael, que eran los que habían financiado el viaje, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y que no me acuerdo quién era el que se moría en el viaje y después ascendía el otro. El Gael. El Gael era el que ascendía después. ¿Ya? Finalmente, decíamos que el capitán de conquista financiaba y era el que dirigía el viaje, y él tenía consigo una hueste. ¿Se acuerdan de la hueste? Las huestes de conquista, que era como el ejército mini que tenía el capitán de conquista para dominar los territorios. ¿Ya? Ya, eso lo tenemos que acordar y tener claro eso para empezar a ver lo que es la conquista de Chile. ¿Ya? Recordemos también los viajes que vimos la semana pasada. Vimos la conquista de Hernán Cortés en México. ¿Contra qué civilización peleó Hernán Cortés? Mayas. ¿Seguro? Aztecas. Aztecas. Y a ver, otra persona. Azteca, los mayas. Aztecas y Francisco Pizarro. ¿Alguien se acuerda? Incas. Incas. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y nos queda ver lo que es Pedro de Valdivia. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué es la conquista de Chile? ¿Ya? Si bien habíamos visto que acá Francisco Pizarro había llegado a Perú en 1532, él tenía un compañero que era Diego de Almagro, ¿ya? Diego de Almagro fue el primer intento de conquistar el territorio que actualmente está en Chile,
¿ya? En el actual territorio chileno fue Diego de Almagro el primero que intentó conquistar. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de Diego de Almagro? En 1535, él salió del Cusco. Cusco queda en Perú, era la capital del Imperio Inca, ¿ya? Y la idea era conquistar las tierras que estaban al sur del Perú, ¿ya? Porque él tenía de alguna forma una rivalidad con Francisco Pizarro. Eran amigos antes, ¿ya? Pero Francisco Pizarro había obtenido toda la gloria de conquistar al Imperio Inca, y de alguna forma Diego de Almagro había visto como, él conquistó, yo también quiero tener ese grado de importancia, y llegar a conquistar y tener tantas riquezas como Francisco Pizarro, que conquistó todo el Imperio Inca. Entonces, ¿qué va a hacer Diego de Almagro? Así como picado, así entiéndalo como, es como con una envidia, intentó, ya, yo voy a ir a conquistar las tierras del sur del Imperio Inca, donde dicen que hay mucho oro, ¿ya? Y así tener también tener tanta fama como Francisco Pizarro, ¿ya? Que vemos aquí en esta fotito ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué quiere hacer Diego Almagro? Diego Almagro está acá, perdón, aquí está Diego Almagro, y dice ya, como todo el Perú está conquistado por Francisco Pizarro, yo voy a ir hacia el sur, ¿ya? Y les voy a pedir a algunos nativos que me ayuden y me guíen hacia las tierras del sur, porque también le habían dicho que en el sur había oro, ¿ya? Entonces, ya, perfecto, va hacia el sur, ¿ya? ¿Cuáles son las rutas que utiliza Diego de Almagro para ir? La primera ruta que utiliza es desde el Cusco, ¿ya? Y se va por la cordillera de los Andes, ¿ya? ¿Cuál creen que es el problema de irse por la cordillera de los Andes? Los nativos de El Perú le dijeron. A ver, Joaquín. El frío. Joaquín levantó la mano. El frío. Porque hacía tanto frío que no podían ir bien. Claro, hacía frío, imagínense. Y ustedes no han tenido frío alguna vez, ¿cierto? Sí, Sí. hoy, ahora hace frío. Porque un día en Puente Alto Pero salió no nos desviemos del tema, William, ¿ya? Veamos que en el frío una persona cuesta mucho moverse, cuesta mucho caminar, y de repente un viaje tan largo, por tanta altura que en la cordillera de los Andes y con mucho frío, puede ser muy duro para las personas, y finalmente puede llegar a ser casi trágico para las personas que van a hacer esa exploración, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Diego Almagro? Diego Almagro va por la cordillera de los Andes, con mucho frío, ¿ya? Imagínense hoy con frío intentando ir hacia el sur, con la esperanza de encontrar tierras que tengan mucho oro, y cuando llega se va a encontrar con que no hay mucho, ¿ya? De hecho, él va a llegar hasta el Valle de Copiapó, aquí, ya bajando la cordillera, ya va a tener un poquito más de calor, no va a tener tanto frío, y después va a llegar hasta lo que es el Valle del Río Concagua, ¿ya? Que aproximadamente vive Santiago, podríamos decir un poquito sobre Santiago, ¿ya? ¿Y qué se va a dar cuenta ahí? Que las tierras donde le habían dicho que estaba lleno de oro, no había oro, ¿ya? Y que existían nativos, ¿ya? Principalmente lo que es el pueblo mapuche, que no los dejaban avanzar y le hacían la guerra constantemente. Entonces prácticamente dice, di todo este recorrido de casi se murieron casi todas mis tropas con el frío, llego acá y me encuentro con los nativos de esta tierra, y los nativos de esta tierra no me dejan conquistarlos porque hacen mucha resistencia. Entonces en esta tierra no hay nada, y el viaje que me hice fue un total desastre. Entonces, ¿qué dice? Decide volver, pero dice, voy a ser más inteligente, no me voy a devolver por el mismo camino que antes. Sería una tontera volver por la cordillera de nuevo, ¿cierto? Con todo el frío, y decide tomar línea recta. ¿Con qué se encontró finalmente El Diego de desierto Almagro? de Atacama. Con el desierto de Atacama. Entonces, prácticamente el viaje de Diego de Almagro fue terrible. O era prácticamente morirse de calor o era prácticamente morirse de frío. Claro. Esa era la Elección. única opción, y Diego de Almagro no sabía. Entonces, imagínense, va con todas las esperanzas hacia el sur del Perú para encontrar tierra, llenarse O si de te iba oro. por el costado de la cordillera, al lado de la zona norte.
pero que pensemos que él no conocía esos territorios, tenía que explorarlo, ¿ya? Entonces, ¿Qué ¿sabe qué? pasaría si él se hubiera ido entre medio? Es que igual las temperaturas, piensen que el desierto de Atacama también tiene altura en un momento y también va a ser una de dos. Acuérdense que el desierto de Atacama, como lo vimos en la unidad anterior, tiene esta idea de el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío, ese cambio de temperatura. Entonces, no tenía ni una opción Diego de Almagro en sí, no conocía el territorio. O sea, imagínense, llegó desde el Perú, viajó hacia el sur con la esperanza de encontrar oro, riquezas, y se encuentra primero con el primer obstáculo, la cordillera de los Andes. Las tropas se mueren de frío, horroroso, pero sigue con la esperanza de encontrar oro. Cuando llega a lo que sería por ahora la región metropolitana, la región de Paraíso, se encuentra con los pueblos originarios de Chile, ya, principalmente el pueblo mapuche, que le hace mucha resistencia. Dice, ya, y llegamos a la zona donde nos dijeron que había oro. ¿Con qué nos encontramos? Con un pueblo que se resiste a que nosotros avancemos, nos hacen la guerra, prácticamente no hay oro, entonces está todo mal en estas tierras. Y ya dicen, mejor voy a volver. Y cuando va volviendo, se encuentra con el desierto de Atacama. Es decir, el viaje de Diego de Almagro es un total desastre. No salió mal, salió peor que mal. Claro, es como la persona con más mala suerte de todos. ¿Ya? Si alguien puede tener más mala suerte que Diego de Almagro, me avisa, porque primero se muere de frío, después de calor, y más encima no encuentra nada de lo que quería. Yo tuve mucha mala suerte. Segunda, mire, yo me Pero compré un juego que de la valía- clase, por favor, no nos distraigamos. Ya. Entonces, muy mala suerte del viaje de Diego de Almagro. Entonces, nadie después quería venir a Chile. Porque imagínense, para venir a Chile había que morirse de frío o morirse de calor, y más encima no había oro, no hay riquezas, y tenían que pelear contra el pueblo mapuche. Entonces, ¿para qué iban a venir a Chile si no hay nada? Entonces, sí, tuvieron una... No tuvieron suerte, de hecho, ¿ya? Pero hubo una persona que se le ocurrió hacer... Por eso, tío, tuvieron una suerte terrible, porque no tuvieron suerte. Sí, no tuvieron suerte, ahí sí, está bien. Ya. ¿Qué ocurre? Va a haber una persona, un capitán de conquista, que sí va a iniciar va a decir, ya, yo creo que sí pueden haber tierra allá, riqueza, y pueden iniciar un viaje para conquistar ese territorio. Joaquín Gómez levantó la mano, ¿cierto? Ya, dígame. Iba a decir ¿Mm? que ellos decían que era un país pobre Chile, Sí, pero no es un país pobre porque para el norte hay harto oro, pero para el sur hay más como minerales. sí, hay muchos minerales, sí, pero imagínense que Diego de Almagro no pudo, por lo menos, descubrir que había riqueza, porque no tuvo la oportunidad, por ejemplo, de darse cuenta que tal los mapuches no dejaban avanzar a sus tierras, le hacían resistencia a ser conquistados, ¿ya? Y prácticamente no tenía ya tropas casi porque se habían muerto, uno en la cordillera, otro enfrentándose al pueblo mapuche y otros volviendo, ¿ya? Y de hecho, para contar como lo que pasó con Diego de Almagro, después de que vuelve, le hace la guerra a Francisco Pizarro, su ex amigo, para intentar tomar el territorio del Perú. Pierde Diego de Almagro y lo matan. Así de tanta suerte tuvo Diego de Almagro. ¿Ya? Es una persona que no tuvo suerte en su viaje. ¿Ya? Por eso decíamos cuando en la clase pasada, ir a América no era algo que iban a tener siempre suerte o le iba a ir bien siempre. Tenía que tener cuidado, quizás le iba a ir muy mal, como fue Diego de Almagro. Pero hubo otra persona que dijo, ya, voy a iniciar un proceso de conquista, y este fue Pedro de Valdivia. ¿Ya? ¿No han escuchado hablar de Pedro de Valdivia? Hay una calle Pedro de Valdivia. Sí, Hay una estación de... Estación de la metro. calle, la ciudad. Estación de metro. Hay una ciudad que se llama Valdivia. ¿Dónde queda Valdivia? ¿En qué zona? En la zona sur, La zona sur, bien. a borde Sí. de la zona austral. Y Pedro de Valdivia se va a caracterizar porque va a iniciar el proceso de conquista de Chile. Que el proceso de conquista de Chile es un periodo de la historia de Chile que dura desde la llegada de Pedro de Valdivia a Chile y la muerte de Martín García O'Higgins de Loyola, ¿ya? Que va a ser un gobernador. Después vamos a hablar sobre eso, ¿ya? Pero va a ser un periodo de la conquista de Chile. ¿Ya?
A ver, ¿qué hace Pedro Valdivia? Pedro Valdivia dice, ya, yo creo que en Chile, si hay en esa zona donde Diego de Almagro fue, si hay riqueza, sí puedo hacer algo. Entonces, voy a organizar una expedición. Va a juntar plata, se va a gastar toda la plata ¿cómo se llama? En contratar a su hueste, contratar un ejército, y va a iniciar un viaje de exploración, ¿ya? ¿Qué va a hacer Pedro Valdivia? Va a ver la ruta de Almagro, que había sido por la cordillera de los Andes, y decide ya, prefiero pasar el desierto de Atacama a hacer el viaje de la cordillera de los Andes, que es mucho más largo y mucho más peligroso, porque hace frío, hay mucha altura, prefiero irme por el desierto de Atacama quizás. ¿Y qué va a hacer Pedro Valdivia? Va a ir hacia el sur por el desierto de Atacama hasta que ¿Por qué finalmente... no se van mejor por el mar ahí, caminando por el mar? O en bote, Nunca lo pregunté, ¿eh? un barquito, Oye, buena pregunta. de esos barquitos piratas. Nunca me la había hecho esa pregunta, pero la Hubiera idea- sido buena idea. además que Quizás pero él no también, tenía. además que también, pero también pensamos un poco la logística de hacer un viaje de exploración. Tenían que llevar caballos, tenían que llevar ejércitos, Y y tenían que llevar tenían que raciones llevar, y también, o si también no se tenían que iban a llevar, morir de hambre. tenían que llevar provisiones, y también tenían que llevar nativos que los guiaran. ¿Ya? Y los nativos los guiaban por tierra. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Pedro Valdivia va a llegar hasta lo que hoy día conocemos como el Valle del Río Mapocho. ¿Todos conocen el río Mapocho? Ese mismo está Sí. acá mismo. Está en Santiago. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer Pedro Valdivia? El 12 de febrero de 1541 va a fundar la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura. Es decir, va a fundar Santiago. En 1541 la va a fundar donde él llegó, al Valle del Río Mapocho. ¿Ya? Y de hecho, no traje la pintura, pero hay una pintura muy famosa donde muestra cómo va fundando Santiago. ¿Ya? ¿Ya? Él va a fundar la ciudad de Santiago y con eso se va a iniciar el proceso de conquista. ¿Ya? ¿Qué va a hacer a lo largo de su viaje Pedro de Valdivia? Ya, funda Santiago, y desde que funda Santiago, a lo largo de Chile va a empezar a fundar diferentes ciudades. Ya, Santiago, La Serena, va a fundar, Concepción, Villarrica, ¿ya? Y a medida que va yendo hacia el sur, ¿con quién se va a encontrar? Con los pueblos originarios, ¿ya? Los pueblos nativos. En este caso, ¿qué pueblo originario vive en Chile actualmente? ¿Mapuches? Mapuche. Se va a enfrentar contra el pueblo mapuche. Y se va a enfrentar en muchas peleas contra el pueblo mapuche y va a fundar muchas ciudades, ¿ya? Fíjense, desde acá vemos la ciudad que La Serena va a funda Valparaíso, Santiago, y va a fundar lo que es Valdivia. Siempre enfrentándose La a Serena lo que es... fundó como muchas cosas, ¿no? Se escuchaba mal, Violeta, ahí. Se escuchó mal, muy mal. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir desde que funda Santiago? Pedro de Valdivia va a iniciar una serie de peleas contra el pueblo mapuche, lo que se va a conocer como la Guerra de Arauco. ¿Han escuchado sobre la Guerra de Arauco? Que es la guerra de los españoles contra el pueblo mapuche. ¿Ya? Pedro de Valdivia va a tener muchas batallas contra el pueblo mapuche, el pueblo mapuche va a tener muchas batallas contra los españoles. Yo sí la conozco, la he escuchado en algunas partes. Sí, muy famosa. Es la guerra del proceso de conquista de Chile, cuando los españoles intentaron apoderarse del territorio chileno. ¿Ya? ¿Por qué digo intentaron? Porque no pudieron apoderarse de todo el territorio. Porque está el pueblo mapuche que le hizo mucha resistencia. Y aquí podemos ver algo súper extraño que sucede. Si nos damos cuenta, los españoles lograron conquistar grandes civilizaciones, ¿ya? Que eran gigantes, como los aztecas, como los incas, pero no pudieron conquistar al pueblo mapuche. ¿Por qué no pudieron conquistarlo? ¿Por qué creen que no pudieron conquistarlo? ¿Alguien me podrá decir? ¿Cómo, profesor dijo? ¿Por qué creen que los españoles que pudieron derrotar a lo que es al imperio inca, al imperio azteca, no pudieron derrotar al pueblo mapuche? Joaquín, a ver, levanta la mano. Joaquín Gómez.
Ya, Joaquín, a ver. ¿Por qué creen eso? Ahí después del Damián. Posiblemente porque no les quedaban tantas tropas al morir entre las batallas contra los mapuches antes y congelado en el frío de la cordillera y de vuelta por el desierto. En un principio, está muy bien lo que dice, ¿ya? No envían muchas tropas en un principio, pero después, más adelante, los españoles van a enviar más tropas, pero aún así no pueden conquistarlo. Entonces, dicen, oye, ¿por qué pasa que no podemos conquistar? A ver, ahí Damián después de Cristóbal. ¿Por qué creen? Pero bien ahí el Joaquín, muy bien lo que dijo. A ver, yo Tiene razón. algo que podría considerar es que tal vez fueron hostiles desde el principio los mapuches, porque en los reinos maya o azteca, no me acuerdo, los confundieron con dioses. Claro, ahí Entonces también hay otra razón. ¿Ya? los dejaron entrar, sí. Y ahí tenemos dos razones. Primero, por las tropas, también porque el pueblo mapuche le fue hostil desde un principio. A ver, Cristóbal, ¿cuál es su teoría? Yo tengo dos teorías. Como ver. ahí dijo el Gustavo, porque lo que sale es que nosotros somos mestizos de un mapuche y un español. Ya. Pudo haber sido por eso. O también porque En la yo actualidad. creo, sí, en Ya. la actualidad. O yo también creo que porque ellos no venían muy preparados para luchar contra tan ejército que tenían Los mapuches. Los mapuches, sí. Ya, han dicho cosas súper importantes, que tienen toda la razón. Y también hay otro aspecto que los españoles no tenían en cuenta, y que los diferencia entre el pueblo mapuche y el imperio inca y el imperio azteca. Cuando los españoles atacaron al imperio azteca, ¿a quién mataron al tiro? Al emperador del imperio azteca, en este caso Moctezuma, y lograron derrotar a todo el imperio, porque derrotaron a su líder. Lo mismo ocurrió cuando Francisco Pizarro acabó con el emperador inca, ¿ya? Pero ¿qué pasaba con los mapuches? Los mapuches no tenían esta idea de un líder que gobernara a todo el pueblo mapuche, sino que eran hartos pueblos mapuches repartidos por todo lo que es el territorio chileno, y cada vez que los españoles mataban un líder mapuche, aparecía otro líder mapuche, y lo lograba reorganizar. Entonces los españoles tenían pocas tropas enviadas para Chile, ya, lo que ustedes han dicho, y si le ganaban una batalla a los mapuches, aparecía otro líder mapuche y organizaba otra resistencia. Y eso fue sucediendo siempre, que es una gran diferencia de los grandes imperios, que mataban al líder y todo el imperio caía. En cambio, el pueblo mapuche mataban al líder y aparecía otro líder, ¿ya?, de diferentes pueblos, y los podía organizar. Esa era la gran diferencia. Eran más pequeños y se organizaban así, en ese sentido, ¿ya? También eso ocurrió, que el imperio inca nunca pudo dominar al pueblo mapuche. A ver, Cristóbal, ahora para avanzar. ¿O era la anterior? Ah, ya, era la anterior. Bueno, ya. Por favor, no escriban tanto en el chat, por favor, que me distraigo yo también. Ya. A ver, van a haber muchas batallas entre el pueblo mapuche y los españoles, ¿ya? Van a haber muchas rebeliones, ¿ya? Por ejemplo, en 1553 va a morir Pedro de Valdivia en la batalla de Tucapel, ¿ya? Y de hecho va a morir por lo que es Lautaro, ¿ya? Lautaro, un mapuche que de alguna forma se rebeló contra el español, contra los españoles. De hecho, Lautaro había sido como el ayudante de Pedro de Valdivia, lo habían obligado a ser ayudante cuando pequeño. ¿Qué hizo Lautaro? Lautaro aprendió de los españoles a utilizar el caballo, a ver sus armas, ¿ya? Y un día logró escapar de Pedro de Valdivia y organizó una resistencia. Finalmente esa resistencia va a hacer que Pedro de Valdivia muera, ¿ya? Va a morir Pedro de Valdivia, y después Lautaro se va a rebelar, va a hacer una serie de revueltas donde no va a lograr que los españoles logren avanzar, y van a haber muchas revueltas durante estos años de conquista, ¿ya? Finalmente, en 1598 va a suceder lo que se llama la batalla de Curalaba, ¿ya? La batalla de Curalaba es una batalla muy importante en lo que es el proceso de conquista de Chile. De hecho,
le pone fin al proceso de conquista de Chile y sea un nuevo proceso de la historia de Chile, que es el proceso de colonia, ¿ya? La etapa de la colonia en Chile, ¿ya? Los españoles, después de esta batalla, de la batalla de Curalaba, van a dejar de insistir con conquistar las tierras pobladas por el pueblo mapuche y van a decidir instalarse en las tierras que ellos sí han podido conquistar, ¿ya? Y ahora vamos a leer un poquito sobre la batalla de Curalaba, que es una batalla muy importante en lo que es la historia de Chile, ¿ya? Sobre todo lo que es del pueblo mapuche. ¿Alguien quiere leer? ¿Ofrecerse a leer? Porque yo la pantalla la tengo tapada con... Profesor, yo. Ya, un poquito el Gustavo, Yo, por la favor. Violeta, y después ¿quién quiere leer más? Y después el Cristóbal. Yo lo puedo decir cuando paren y continúen, ¿ya? Porque yo no puedo ver porque tengo el chat que me tapa la pantalla y sus Por frases. favor, Ya, profesor de Ok. pásale yo. el Gustavo parte Sí, después lees tú, Piol. hasta el primer punto, y Ujú. después viene la Violeta hasta el segundo punto, y después viene Y el después el Cristóbal. Cristóbal hasta el final. Sí, ya. Parte Gustavo. Ok, Batalla de Curalaba, conocida también como Desastre o Victoria de Curalaba. Según las fuentes, eran cercanas a españoles o mapuche. Fue una importante derrota militar de las fuerzas españolas frente a los mapuches ocurrida en 1598. Ya, esperen un poquito. ¿Qué dice acá? Conocida Muteado. como desastre o victoria de Curalaba. ¿Por qué? ¿Por qué algunos lo conocen como desastre y otros victoria? Porque los mapuches, por lo que los mapuches han de haber sido los que la conocieron como victoria y los Ya. españoles como desastre. Claro, depende desde el punto de vista. Si perdieron, lo conocen como Sí, un depende desastre. desde el punto de vista. Si ganaron, lo conocen como una victoria. Entonces, los mapuches, para el pueblo mapuche, es una victoria. La victoria de Curalaba. Para los españoles, Exacto. es la o el Desastre. desastre. Ya. Violeta. ¿Está la Violeta? No está. Sí, profesor, acá Ah, estoy. ya. Continúen leyendo. Espérenme. Ahí. Me podría ir leyendo porque estoy en celular y no puedo leer tanto. Es considerada... Es considerada una de las principales acciones bélicas de la Guerra de Arauco. Siga leyendo. Es que había un punto. Consistió en la casi total aniquilación de una columna comandada por el gobernador de Chile, Martín Óñez de Loyola, a manos de las huestes dirigidas por los Pelantraru. Martín Óñez de Loyola fue un Pelantraru parece gobernador que de Chile que estuvo en la batalla. Pelantaru, Guayquimilla y Aganamón. Ya, Cristóbal. Gracias, Continúa. Gustavo. ¿Hasta dónde, profesor? Hasta el final. Esta derrota y la muerte de los españoles del sur de Chile, la destrucción de las 7 ciudades en contexto general de la guerra, esta batalla abrió la rebelión mapuche en 1598. Terminó con la estrategia española de conquistar totalmente el territorio mapuche, abriendo paso a los periodos de guerra defensiva y posteriormente a la implementación de una política diplomática basada en los llamados parlamentarios mapuches, y la importancia de la batalla reside más en su efecto desmoralizado sobre los españoles que su magnitud material o el número de hombres involucrados. Ya. De hecho, aquí como dicen, esta batalla significó el fin de la estrategia de los españoles de conquistar el territorio habitado por los mapuches, ¿ya? Y cambiaron totalmente la estrategia. Entonces, el fin del proceso de conquista en Chile. Ya los mapuches, los españoles dijeron, ya, no vamos a pelear más contra el pueblo mapuche porque perdimos prácticamente. Entonces aquí los mapuches empezaron a intentar recuperar su territorio. ¿Ya? Vamos a ver una descripción un poco de la batalla de ese tiempo. Aquí yo lo voy a leer. Aquí no puedo leer esto porque está... ¿Y a quién puede leer el primer párrafo que me tapa la pantalla?
El primer párrafo nomás. Que ni me tapa. ¿Alguien lo puede leer? ¿Se ofrece? Yo. ¿Ya, Violeta? Yo. ¿Hasta cuál párrafo? El primero. Espérenme, que no me carga, porque eso se ve lo mismo que estaba. Estoy esperando a que me cargue. Dice, la imprevisión de la tropa, y yo no puedo leer ahí porque me tapa. ¿Alguien puede ver? A ver, Tu jefe. también lea usted. Sí, puede leer. La intervención de la tropa y su jefe fue entonces notoria. Soltaron sus cabalgaduras para que pastaran y acamparan sin despachar partidas de exploración. Simplemente se establecieron turnos de vigía que, producto del relajamiento de la disciplina militar que imperaba en las tropas españolas, posiblemente no fueron cumplidos a cabalidad. ¿Qué dice? Que las tropas españolas de alguna forma se relajaron, ¿ya? Y que no estaban cumpliendo tanto, se habían relajado mucho, ¿ya? Dice después, los españoles después supusieron que el mismo mensajero indígena que llevó el mensaje de Angol al imperial previno a las fuerzas mapuches del camino que debían tomar la caravana de Oyes de Loyola, ¿ya? Como sea, el Futa Toki Pelan Pai Yamaku y su Toki Pelan Traru habían concentrado sus fuerzas en las cercanías. Reunió allí una avanzada de unos 300 hombres que dividió en 3 cuadrillas. Se reservó el mando de una de ellas y entregó las otras a los loncos Aganamam y Huayquimilla de Lumán, ¿ya? Es decir, ¿qué pasó? Los mapuches vieron que los españoles se habían relajado y se organizaron para hacer un ataque, ¿ya? El ataque, tras un sigiloso avance nocturno, se desató en los primeros momentos del alba del día 23 de diciembre. El ímpetu de los mapuches sorprendió a los españoles en el mayor descuido de su organización, es decir, los mapuches atacaron cuando ya prácticamente en la noche, cuando ya los españoles estaban súper desorganizados. Fue una sorpresa, un ataque sorpresa. Muchos soldados castellanos trataron de huir desempeñándose en un barranco cercano, se cayeron. Solo un arcabucero alcanzó a disparar un tiro solitario, antes de ser muerto de un macanazo. El gobernador no alcanzó a vestir su armadura, pero logró tomar su escudo y espada y empeñarle la lucha por breve momento, pero a Ganamón le dio un lanzazo dándole muerte. Es decir, mataron al gobernador de Chile en esa batalla. Los A españoles... ver, profesor, una preguntita que posiblemente no tenga casi nada que ver. Entonces, después le hace, ¿ya? Sí, mejor después de Los nada. españoles murieron casi en su totalidad. El gobernador pereció, al igual que el corregidor de Arengón, capitán Juan Guiaro. El capitán Don Antonio de Galleguillos y Villegas y algunos frailes franciscanos que acompañaban a la comitiva, Juan de Tovar y Miguel Rosillo, el primero de estos últimos, durante un tiempo venerado en Chile como mártir, murieron también muchos indios auxiliares. Según la tradición, sobrevivieron solo 2 españoles, el clérigo Bartolomé Pérez y el soldado Bernardo de Pereda. El primero fue canjeado por los indígenas 2 años después, y el último quedó en el campo de batalla con 23 heridas, por lo que fue dado por muerto, pero sobrevivió. Es decir, en la batalla prácticamente los mapuches acabaron con todos los españoles que estaban en ese sector. Ya fue, si se dan cuenta, todos los españoles acá murieron. A ver, Cristóbal. Ya, voy a continuar mientras. ¿Ya? Listo. ¿Sí? Ahora sí. ¿Dónde, profesor, se había quedado? No, sí, ya terminé de leer. Ah, ok. Ya. Y aquí vamos a ver un video de lo que fue esta batalla y lo que significó. Una canción más que todo. Ahí ustedes lo van a escuchar. Ya, profesor, para el video por copyright. Sí, eso va a ser. Analicen y escuchen bien la letra de lo que significó la batalla de Curalá y vean el video. Ahí va mostrando cómo es la batalla. Que después de esta batalla va a existir una frontera entre el pueblo mapuche y donde están viviendo los españoles, que va a ser el río Biobío. ¿Ya? Desde el sur del río Biobío van a estar dominados por el pueblo mapuche, y al norte del río Biobío, que es
va a estar dominado por los españoles, ¿ya? Va a ser una frontera natural, ¿ya? Es decir, si nosotros vamos al sur del río Biobío, estamos en territorio mapuche, y si vamos al norte, va a ser territorio español, dominado por los españoles. Desde esa batalla va a ser una frontera, porque los españoles dijeron, ya, no vamos a seguir yendo hacia el sur, avanzando hacia el sur, sino que nos vamos a quedar acá, ¿ya? Nos quedamos hacia el norte del río Biobío, ¿ya? Y no vamos a alcanzar a hacer esta actividad nosotros, pero yo se lo puedo dejar para que ustedes puedan repasar, ¿ya? Les voy a mandar el link, ¿sí? El link de la actividad, para que ustedes puedan repasar, ¿ya? Y me va a quedar un registro de quién la hizo y quién no la hizo. Así que, acá se les dejo el link, sirve para el estudio, para que ustedes les vaya bien en la prueba, y el que la hace todo correcto me va a salir, y que la termina, le voy a dar 3 décimas para la prueba. ¿Les parece? ¿Ya? El que la hace. Ya, ahí está. Yo les dejo el link. ¿Todos pueden abrir el link? ¿Ya? ¿Es completar? Sí. Ya. A mí me va a quedar un registro de que ustedes lo hicieron y que no lo hicieron. Así que después yo voy a ver el nombre de la persona que lo hizo y le voy a dar 3 décimas. ¿Ya? Pero intenten hacerlo y así aprovechen de estudiar para la prueba.